todos los relatos del Season 1 de Relatos Alienígenas. Porque como una gran filósofa dijo una vez, siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Así que antes de contarles otras historias, les cuento la mía. Yo actualmente vivo en los Estados Unidos, pero nací y me crié en el sur de Puerto Rico. Mi primera memoria referente a lo extraterrestre fue con el escándalo del 95 del chupacabra de Chemo Soto. Aunque yo era bien chiquita, escuchaba a los adultos hablar de esta criatura que estaba matando a los ganados y muchos pensaban que era o una criatura escapada de un laboratorio o un extraterrestre. Es común asustar a los nenes con el cuco para que se porten bien, pero luego de esto, los papás asustaban a los nenes con el chupacabra. Y aunque mis padres personalmente nunca usaron el chupacabra, sí llegué a escuchar a otros padres diciendo cosas como: si te portas mal te voy a dejar con el chupacabra. ¡Qué memorias! En mi niñez vi la película que comenzó mi interés por otros mundos y vida en otros planetas, El Quinto Elemento, que siempre será mi película favorita. Cuando estaba en la escuela intermedia, si necesitan saber cuál, La Felipe en Juana Díaz, llegué a escuchar un sinnúmero de historias entre estudiantes sobre ovnis, extraterrestres y criaturas extrañas, algunas mucho más creíbles que otras y par de ellas que absolutamente eran mentiras en busca de atención. Pero si hay una persona a la que siempre le voy a creer, y esa es mi amiga de infancia, que asegura haber pasado en carro de noche por una carretera vieja en donde hay muchos cultivos y ver entre los cultivos una criatura que hasta el día de hoy solo puede ser explicada como un extraterrestre gris. Y no tendría razón alguna para no creerle a esta persona, porque nos criamos como hermanas y nunca ha tenido motivo para mentirme. La manera en la cual me contó la historia, los detalles y cómo se sintió luego de esa experiencia me hace pensar que está diciendo la verdad. También llegué a escuchar entre primos estas historias del tío de un amigo o la hermana de la cuñada, del tío del abuelo del vecino, de ver criaturas en los montes, escuchar ruidos raros que no parecen de ningún animal, luces brillantes en el cielo y cosas sin contexto alguno. Luego, en la escuela superior, La Llorens, en Juana Díaz, descubrí la serie The X-Files y rápidamente se convirtió en una de mis series favoritas hasta el día de hoy, abriéndome el camino a mi obsesión con el tema, con la posibilidad de que no somos los únicos seres en el universo. Pero no fue hasta mi etapa de adultez que tuve mi propia experiencia con los extraterrestres. Y lo mejor de todo es que mi esposo, en ese tiempo no éramos ni novios todavía, era solo un amigo, pero tuvimos la experiencia juntos de ver lo que solo podemos describir como un ovni. Esto sucedió en Ponce, en Real Anón, en un evento que al momento no tiene importancia, pero estábamos sentados en el baúl del carro de él, esperando que mis papás salieran del lugar para irme con ellos y que mi amigo se regresara a su casa. Esto tuvo que ser en primavera o comienzo del verano del 2011, porque fue antes de que nos hiciéramos novios y eso sucedió el último día de verano del 2011. Se estaba haciendo de noche, pero no estaba totalmente oscuro afuera todavía. El carro estaba posicionado de una manera que, sentados en el baúl, nuestra vista era un monte a la distancia y la luna. Estábamos sentados hablando de nuestros próximos planes y demás, mientras admirábamos el paisaje, cuando de repente vemos algo que sale de entre los árboles y vuela un poco a la derecha, pero hace un corte rápido a la izquierda y lo sigue hasta que no se ve más. Mi amigo y yo nos quedamos callados por un par de segundos hasta que él me dice: ¿tú viste lo que yo vi? A lo que yo le respondo: yep. Ambos vimos algo metálico y medio ovalado a la distancia. Podíamos pretender que era un helicóptero de lo lejos que estaba, pero es que es imposible que un helicóptero se mueva de la manera en la que esa nave se movió. Porque sí,
Un helicóptero puede cambiar de ruta, pero no a la velocidad de esa nave. ¿Y qué hacía un helicóptero en la maleza? ¿Cómo salió sin mover ningún árbol o enredarse en la maleza? No tenía sentido. Luego de que se fue la nave y ya no la podíamos ver más, nos quedamos en silencio sin saber qué decir. Se nos olvidó hasta de qué estábamos hablando. Ese amigo se convirtió en mi esposo y de eso han pasado ya una década. Y hasta hoy día no tenemos explicación de qué fue exactamente lo que vimos. Vimos un ovni y nadie puede cambiarme de parecer. Era un ovni. También he tenido sueños en donde veo naves espaciales, en donde me encuentro naves espaciales o estoy dentro de naves espaciales, pero nunca he visto ninguna criatura alienígena ni en vida real ni en sueños. Tampoco he sido secuestrada ni conozco a nadie que haya sido secuestrado. Hasta en esas historias que escuchabas del vecino del abuelo de tu tío, siempre fueron o de avistamientos de ovnis o de avistamientos de criaturas alienígenas, pero nadie nunca habló de secuestro o de experimentos. Relato alienígena 002. Nuestro primer relato de hoy nos llega gracias a Ignacio. Mi nombre es Ignacio y recién encontré este podcast, así que no podía perder la oportunidad de contar mi historia con una extraña criatura. Déjame comenzar diciendo que siempre me he considerado una persona racional que se deja llevar por la ciencia de las cosas antes de tomar decisiones. La idea de vida en otros planetas y criaturas paranormales siempre me pareció infantil. Hasta me llegué a mofar de esos que creían a lo que yo le llamaba cuentos estúpidos para gente estúpida. Luego del evento que te voy a contar, vas a entender por qué ya no pienso de esa manera. Hace 2 años atrás pasé todo un verano acampando en diferentes parques nacionales en el sur de Estados Unidos. Las vistas que vi en estas vacaciones fueron impresionantes, sobre todo en áreas remotas donde no hay contaminación o iluminación. El cielo estrellado se ve claramente y puedes encontrar las constelaciones sin dificultad. Una de estas noches, casi al final de mis vacaciones, estaba justamente haciendo esto, buscando constelaciones en el cielo estrellado, cuando fui testigo de algo que desafía cualquier explicación. De repente, una línea de luces se aparece en el cielo tomando mi atención de inmediato. Al principio pensé que podían ser estrellas fugaces o algún meteorito, pero esta explicación no duró mucho, pues estas luces comenzaron a moverse con velocidad y gran agilidad. Las piruetas que las luces estaban realizando no es físicamente posible replicar con maquinaria humana. No podía dejar de mirar cómo bailaban las luces. Estaba casi en un trance, pensando cómo nadie me va a creer, cuando me percato que las luces se habían acercado mucho más. En cuestión de un segundo, las luces dejan de moverse y se mantienen flotando, inmóviles en el cielo. Es aquí donde puedo ver con claridad que las luces parecen aeronaves, pero en un estilo que nunca antes había visto en mi vida. Estas naves no parecían de este planeta. Para mi asombro, una de estas peculiares naves comienza a aterrizar desde el cielo, como a unos 100 metros de donde estaba acampando. Nunca había visto una nave como esa, metálica y elongada, con un suave brillo en la parte de abajo. No fue hasta que una puerta se abre en la nave y veo una criatura comenzando a salir que salgo corriendo a esconderme entre los árboles. Por más que intentaba estar lo más quieto posible, mi respiración se mantenía acelerada y las rodillas me temblaban por la mezcla de miedo y curiosidad que sentía. Cuando pensé que la criatura estaba fuera de mi parámetro, decido moverme a mi campamento
y justo cuando salgo de entre los árboles, la criatura está esperándome con un porte calmado. Esta criatura medía unos 2 metros y bastante delgada. Cuando miré fijamente sus enormes ojos, no pude dejar de mirarlos hipnotizado. La criatura se comunicó conmigo telepáticamente y sin palabra alguna me transmitió una paz que nunca había sentido antes. Me dejó saber, sin palabras, que no estaba aquí para lastimarme. Tan pronto dejé de mirar sus ojos para ver su piel translúcida, esta criatura sigue su camino y yo me quedo inmóvil, en asombro por la interacción. Yo volví a mi lugar de acampar y aunque intenté dormir, no podía. Pues mientras más pasaba el tiempo, más se iba disipando ese sentimiento de paz hasta que me sentí humano nuevamente. Luego comencé a sentir miedo y hasta paranoia que la criatura podría volver a hacerme daño. Pero salió el sol y la criatura no volvió. Cuando tomé valor para salir de mi carpa, ya no estaba la nave en la distancia. Todo lucía normal. Esto es algo que nunca le he contado a nadie, ya que no quiero ser visto como un lunático, pero es una experiencia en la que pienso a diario y necesito compartir. Algo me impulsó a publicar esta historia en este podcast, tal vez para desahogarme anónimamente, tal vez para que mi historia pueda contribuir y motivar a otros más valientes que yo a compartir sus historias. Relato alienígena 003. Mi nombre no es tan común, así que prefiero permanecer anónima porque a mi familia no le gusta que hable del tema. Mis papás se mudaron a Texas desde México y varios años después me tuvieron a mí. Nunca creí en extraterrestres y mis padres siempre han sido religiosos que manejan estos temas con mucho tabú. Por eso crecí sin estar familiarizada con el tema. El relato que quiero compartir sucedió cuando era teenager. Había comenzado mi primer trabajo en las tardes cuando salía de high school. Luego de meses y meses de ahorrar para comprarme mi primer auto, ese verano mi papá completó el costo de un auto usado y comencé a tener libertad de ir a donde quiero sin tener que depender de mi papá. El primer día de ir a trabajar en tu propio auto fue un día muy especial, no por la libertad encontrada, pero por lo que pasó cuando salí de trabajar y me iba a mi casa. El auto necesitaba unas reparaciones mínimas y el acuerdo con mis papás era que si me ayudaban a comprarlo, que trabajaría horas extras para arreglarlo por mi cuenta. Comúnmente salía a las 8 de la noche, pero esa semana salí a las 11 de la noche. Como era verano, la pizzería donde trabajaba se llenaba mucho más de lo usual. Ese día fue un día fuerte de trabajar y al final estaba exhausta. Nunca había manejado sola tan tarde en la noche y para mi suerte, mi ruta usual estaba cerrada por construcción. La ruta que me dio mi teléfono era a través de unas calles rurales con pocas casas y pocas luces de calle. Tengo todo mi enfoque en manejar sin quedarme dormida y siguiendo la GPS en mi teléfono. Al principio pensé que era la luz de mi teléfono, pero luego me di cuenta que la luz venía del cielo. Pensé que podía ser un avión o rayos indicando mal clima, pero luego la luz se hizo más y más grande hasta que era difícil de ignorar. Mi curiosidad estaba batallando con la voz de mi padre en mi mente que repite: maneja responsablemente. Así que me estacioné al lado de la calle para poder observar mejor de qué se trataba esta luz. Fue aquí que pude ver que la luz no era el clima o un avión. La luz era una nave que no puedo describir sin decir que es un UFO. La enorme luz
Era un conjunto de luces que prendían y apagaban lentamente alrededor del borde metálico. Era enorme, del tamaño de una casa circular, y hacía un leve zumbido, pero no movía los árboles. Los perros de las casas se escuchaban ladrando fuerte a la distancia y me sentí un poco mareada. Todo esto duró unos 10 segundos antes que todas las luces se apagaran al mismo tiempo y la nave hizo un swoosh hacia arriba y desapareció. El swoosh sí movió los árboles, lo que me asustó mucho, y entré a mi carro para llegar a mi casa. Admito que pasé varios carteles de stop y manejé más rápido de la velocidad legal hasta llegar a mi casa desesperada, tratando de esconder mi ataque de pánico de mis papás, pero mi papá continuó tocando la puerta hasta que le respondí y expliqué mi situación. Mis papás culparon a mis nervios de conducir tan tarde y mi cansancio por trabajar tantas horas en verano. Cuando intenté hablar del tema, luego de buscar información en mi teléfono, no querían hablar de eso, como dijo mi mamá, esas cosas demónicas. Pero yo no creo que son demónicas. Creo que ese día lo que vi fue un UFO y varios amigos que sí me creen piensan lo mismo. Me interesa mucho el tema, así que cuando encontré este podcast, envié el email para que lo leas y me digas lo que piensas de lo que me pasó hace unos veranos atrás. Relato alienígena 004. Hola, espero que este email te encuentre en buena salud y buenas vibras. Mi nombre es Yarisa, tengo 25 años y recientemente descubrí tu podcast, así que decidí compartir mi relato. Desde pequeña he tenido contacto con estas magníficas criaturas, así que siempre he sido creyente. Desde bien pequeña siempre tuve un gran interés innato en el cielo, el espacio y los misterios del universo. Crecí en Colombia, en un pueblito pequeño cerca de Boyacá, donde todo el mundo se conoce y la cultura es tradición. Mi fascinación con lo extraterrestre siempre fue visto con reacciones mixtas entre mi familia y mis vecinos. Al tener solo 7 años, me tomaban como una niña con una imaginación activa, cuando, según ellos, hablaba sola con el viento. Una noche, cuando tenía 9 años, estaba mirando las estrellas desde la ventana de mi habitación. De repente, una luz llamó mi atención y la seguía con mis ojos intensamente. Mientras se movía. Luego de un tiempo, los árboles no me permitían ver la luz con claridad, así que decidí salir al patio sin que mis padres se dieran cuenta, a investigar la luz más a fondo. Cuando por fin me vi en el patio, encontré una escena que no podía ser de este planeta. Delante de mí se encontraban 3 seres altos y delgados. Uno de ellos aguantaba un aparato extraño entre sus manos, que tenía dedos largos y delgados también. No sentí miedo, al contrario, sentía una paz profunda y la calidez que sientes al ver un viejo amigo. Mientras se acercaban más hacia mí, los ojos del ser que estaba en el medio comenzó a iluminarse con una leve luz azul y comenzó a comunicarse conmigo telepáticamente. Me dijo que eran embajadores de un planeta muy lejano y que estaban en busca de vida en este planeta. Su investigación es pacífica y desde un punto empático. Me preguntaron varias preguntas sobre el planeta, mi familia y mi ser. Respondí a la mejor habilidad de una niña de 9 años, pero no pareció disgustarles. Antes de marcharse, el ser que se encontraba a la izquierda extendió su mano y colocó en mi mente una imagen que se movía entre las estrellas.
Pienso ahora como adulta que pudiera ser el mapa de donde su planeta estaba localizado, pero en ese entonces solo me sentí flotando entre las estrellas. Cuando volví a entrar a mi casa, mi mamá se dio cuenta que estaba afuera y me pidió una explicación. Nunca fui niña que le mentía a sus papás, así que con honestidad les conté con detalles todo lo sucedido. Mi mamá se puso muy furiosa y me advirtió que no volviera a salir de noche y mucho menos por mis amigos imaginarios. No tardó mucho el resto de los vecinos al enterarse del suceso y mi mamá se volvió mucho más estricta, rogándome que dejara a los amigos imaginarios atrás y que dejara mi obsesión con las estrellas. Ahora como adulta, entiendo que solo intentaba protegerme, pero en ese entonces comencé a aislarme y no hablar de nada con nadie. Nunca le conté a mi mamá que tenía sueños vívidos con estos seres y que me contestaban mis preguntas sobre los planetas y galaxias. Mis preguntas eran básicas, típicas de una niña de 9 años. Cosas que si el internet fuera tan popular como ahora, no eran necesarias preguntar. No sé si fue por la situación, por cómo me miraban los vecinos, o porque en realidad a mi papá le dieron una oportunidad de trabajo en la capital. Pero casi 2 años después de ese encuentro, nos mudamos a Bogotá y nunca más volví a soñar con estos seres, ni a verlos en persona. La vida en la ciudad era mucho más movida, con adaptarme a la nueva escuela y los problemas de la adolescencia. Mi obsesión con las estrellas fue desapareciendo. Ahora como adulta, viviendo fuera de la casa de mis padres, puedo sacar esas memorias que guardaba en silencio, pero con mucha reverencia. Puedo explorar, intentar entender y darme cuenta que no era una niña con una gran imaginación, pero con un regalo del universo que bajó de las estrellas. Relato alienígena 005. ¡Huepa! Soy Manuelito, tengo 42 años y soy de Caguas, Puerto Rico. Cuando tenía 16 años vi algo inusual mientras estaba en el cumpleaños de mi prima Omaira. Estábamos pasándola bien, como cualquier otro cumpleaños familiar, hasta que mi tío, el papá de Omaira, empieza a gritar que vayamos al patio de atrás, pero no decía el por qué. Mi tío siempre está haciendo bromas y chistes, así que al principio lo ignoramos, pero la insistencia comenzó a volver a unos curiosos. La marquesina no tenía puerta para el patio trasero, así que teníamos que entrar a la casa y salir por la puerta trasera para llegar al patio. Más y más personas se comenzaron a ir al patio, pero yo me quedé sentado porque no quería caer en la broma. Pero una amiga de Omaira vino corriendo a la marquesina a buscar a su hermano, que también estaba sentado, y le dijo: hay un ovni en el monte, ven para que lo veas. Todos los que quedaban en la marquesina se fueron, y para no quedarme solo me fui con ellos a ver qué mi tío se había inventado ahora. Cuando abro la puerta que llega al patio, lo primero que escucho es el cuchicheo entre las personas y me comienzo a reír porque no es la primera vez que mi tío coge de bobo a las personas con sus bromas. Pero cuando veo las caras de preocupación y asombro, mi sonrisa se va borrando poco a poco. Voy a donde mi mamá a preguntarle que dónde estaba el dichoso ovni y ella comienza a apuntar al monte, pero yo no veo nada. Pasaron unos 10 minutos de mirar al monte y no ver nada, cuando de repente se ve en el monte una luz leve que comienza a volverse más y más intensa, hasta que se ve claramente que hay algo entre los árboles en ese monte.
Mientras más intensa se veía la luz, más asustados se veían los que estaban en el patio. Y por casi media hora, el cumpleaños de Omaira se convirtió en la fiesta del ovni, porque hasta la música mandaron a apagar para ver mejor el evento. Admito que sentí miedo ver una luz tan intensa, pero intenté parecer calmado para que no se burlaran de mí. Pero cerca de mí había gente con mucho más miedo y nadie le dijo nada porque todos estaban enfocados en la luz en el monte. Entonces la luz comenzó a verse menos intensa y fue ahí donde pudimos ver la forma de la nave que estaba creando la luz. Y sí, era un ovni, metálica y de forma triangular. Estaba suficientemente lejos como para no ver detalles, pero sí se veían sombras moviéndose entre los árboles. Luego de no ver ningún movimiento como por 5 minutos, la nave comienza a flotar para el cielo hasta que no se ve más. Hasta el día de hoy me siento un poco mal por Omaira porque gracias al ovni el cumpleaños terminó temprano. Mi tío mandó a todo el mundo para sus casas y luego, cada vez que se hablaba del party de Omaira, se hablaba más del ovni que del cumpleaños. He vuelto a ver como en 4 ocasiones más cosas raras volando, pero puedo pretender que son meteoritos, cometas o aviones. La única vez que puedo decir con seguridad que era un ovni fue en el cumpleaños de Omaira. Mi nombre es Daniel, tengo 25 años y aunque nací en Miami, Florida, soy de descendencia cubana. Hace como 4 años atrás tuve un sueño bien extraño que hasta el día de hoy no puedo explicar. Este sueño, mejor considerado como una pesadilla, me tomó por sorpresa por varias razones. Primero, porque puedo contar con los dedos las veces en mi vida que he tenido pesadillas. Y segundo, porque fue la primera vez que tuve un sueño vívido. Te cuento el sueño. Estaba caminando en Crandon Park Beach bien tarde en la noche con mi hermana Rosana, lo que me estuvo extraño porque mi hermana vive en Texas y no le gusta salir de noche. Estábamos hablando y caminando en la arena cuando de repente ella deja de caminar y se queda paralizada, sin hablar, sin caminar, sin moverse, sin respirar, sin pestañear, como una estatua. Le comienzo a gritar que deje la broma cuando una luz intensa cubre toda la playa, haciéndola parecer como si fuera de día, y en un pestañear estoy en un pantano lleno de manglares y es de noche otra vez. Comienzo a gritar el nombre de mi hermana, buscándola en todos lados, pero el piso tenía un fanguero que casi no me dejaba caminar. Me detengo un momento a coger aire cuando escucho un fajazón en el agua y empiezo a correr pensando que mi hermana se estaba ahogando. Antes de llegar al agua me encuentro a esta criatura llena de fango, de rodillas frente a mí. Me doy cuenta que tiene un brazo a la mitad, como si se lo hubieran arrancado. Esta criatura se levanta y me agarra por la camisa. En sus ojos se le ve el dolor y la desesperación. El brazo le debe doler. Yo, aciscado, intento alejarme, pero la criatura me agarra con toda su fuerza y comienza a hacer ruidos extraños, como un cliqueo rápido y en diferentes tonalidades, cada vez más y más fuerte. Lo empujo hacia el agua cuando sale un cocodrilo enorme y lo pica por la misma mitad. En ese momento escucho a mi hermana gritar «¡Daniel!» y me levanto de la pesadilla. Ese día estuve toda la mañana pensativo, buscándole sentido al sueño, pero no fue hasta el mediodía que mi hermana me textea que soñó un cocodrilo me había picado por la mitad. ¿Cómo es posible que mi hermana y yo soñamos algo tan similar la misma noche? Le comento a quien ese entonces era mi pareja y este me dice que es solo casualidad y que no piense tanto en eso porque me voy a volver loco. Así que tomo su consejo y comienzo a ocupar mi mente en otras cosas. 2 días después estaba preparándome para un día en la playa con mi pareja
Cuando este se me queda mirando y me dice, tú te golpeaste con algo, tienes un moretón en el pecho. Así que voy a verme en el espejo y me doy cuenta que tengo la piel morada, un poco más arriba del pezón, justamente donde la criatura me estaba apretando en el sueño. Como por una semana entera, no podía dejar de pensar en la criatura. Cada vez que cerraba los ojos, lo que veía eran los ojos desesperados de esa criatura. La culpa me consumía al no poder evitar pensar que en vez de ayudarlo, lo empujé a su muerte. Mi nombre es Elena, nacida en República Dominicana, pero criada en Puerto Rico, en el pueblo de Rincón. Tengo 19 años y la historia que te cuento me pasó cuando tenía 15 años en la playa de Doña Lala. Tengo que empezar admitiendo que para ese entonces era bien rebelde y no estaba haciendo nada bueno en esa playa. Tenía un noviecito que mi papá no aprobaba y aprovechaba cualquier oportunidad para escaparme con él a hacer lo que quisiéramos. Estaba comenzando a atardecer cuando a mi novio se le ocurre la excelente idea de buscar un amigo que le vendía pasto para fumar un rato. Y como teníamos todo un picnic en la orilla, yo me quedé con las cosas mientras él iba a buscar eso. Había una familia en la playa, pero estaba comenzando a empacar sus cosas ya que estaba oscureciendo. Mi novio me dijo que llegaba en 30 minutos, pero ya había pasado una hora y nada. Estaba mirando el atardecer y las olas moviéndose, y cuando el sol ya estaba a punto de desaparecer, veo un destello verde en el horizonte. Me sorprendió mucho ya que nunca había visto algo así. Duró solo un par de segundos, casi como si estuviera conectado al mismo sol, ya que cuando el sol se esconde por completo, el destello verde también desaparece. Me quedo embobada con el suceso y no quito la vista en caso de que vuelva a salir el destello, pero lo que sucedió fue mucho más impresionante. Un poco más al frente, donde sucedió el destello verde en el horizonte, comienza a salir del agua una bola metálica bastante grande con una lentitud preocupante. Mi asombro se volvió terror cuando me di cuenta que la bola estaba completamente fuera del agua y se encontraba flotando sin moverse del lugar. Miro a mi alrededor para ver si alguien más está viendo esto, pero soy la única persona en la playa. Así que comienzo a recoger mis cosas para irme cuando la bola comienza a acercarse a la orilla de la playa con lentitud. Con mucho miedo, tomo mi cartera, dejando todo lo demás atrás, y comienzo a correr lejos de la orilla. Intento llamar a mi novio, pero el celular extrañamente no tenía señal, así que no me quedó otra que seguir corriendo hasta que no pude más. Seguí caminando por casi una hora hasta llegar a mi casa, y justo cuando estoy a punto de llegar a mi casa, me llama mi novio preguntándome dónde estoy. Y al explicarle todo, solo se enojó porque dejé sus cosas en la playa y me acusó de irme con otra persona. Terminamos peleando fuerte y días después terminamos la relación porque me dijo que estaba loca y nunca me creyó lo que vi. Por esa inseguridad de que nadie más me creyera, nunca le conté a nadie más, pero te lo cuento a ti porque sé que tú sí me vas a creer. Siempre que vuelvo a alguna playa estoy pendiente al horizonte, a ver si vuelvo a ver la bola metálica o el destello verde, pero nunca más los he vuelto a ver. Prefiero quedarme totalmente anónimo. Lo que sí puedo decir es que esto sucedió en una escuela elemental de Ohio, Estados Unidos. Admito que de pequeño era un niño hiperactivo, de esos que no se podía estar quieto en una silla por más de 2 minutos. Se me ocurrían unas ideas bien extrañas y hasta amigos imaginarios llegué a tener, lo que ahora como adulto entiendo perfectamente el por qué mis padres nunca me creyeron cuando les conté esto. Algo que hasta el día de hoy estoy convencido de que sí pasó. Como ya dije, esto fue en una escuela elemental de Ohio para los años 80, casi 90. Esta escuela era bastante mixta y era común que siempre llegaran estudiantes nuevos de México, Puerto Rico, Nigeria, Canadá, China. Siempre una sorpresa de dónde llegaban. En tercer grado llegó una niña de Rusia llamada Natasha. Desde la primera vez que la vi sentí algo extraño sobre ella.
Era común que los niños de otros países actuaran raro por la diferencia de culturas, que sus meriendas fueran raras, que tuvieran tradiciones diferentes. Al ser una escuela mixta, los maestros se aseguraban intentar enseñarnos sobre esto, pero Natacha era rara en un nivel fuera de lo cultural. Empezamos diciendo que los otros niños siempre estaban felices de hablar de su cultura, de enseñarnos y servir como tutores culturales, mientras que Natacha parecía estar igual de sorprendida al aprender algo de su propia cultura. Natacha no sabía hablar ruso, no sabía sobre su comida, su música o sus tradiciones. Natacha tampoco parecía conocer cosas que trascenden cultura, como leer un reloj, cómo encontrar los baños, cómo usar la biblioteca o la cafetería. De hecho, creo que nunca vi a Natacha comer, siempre estaba sentada en la cafetería mirando asustada a su alrededor. Cargaba una lonchera, pero nunca la abría. Pudiera hablar por horas de lo extraña que era Natacha, pero eso no es lo que me hizo pensar que en realidad Natacha no era de este planeta. El suceso que me hizo pensar que Natacha no era de este planeta es lo que sucedió en el recreo el último día de clases antes de irnos de vacaciones navideñas. Yo estaba caminando para mi locker, doblando la esquina, cuando Natacha choca conmigo porque estaba corriendo mirando hacia atrás. En el choque se le cayó la lonchera y al abrirse lo único que había dentro era una botella metálica con un líquido negro y espeso adentro. Cuando miré la cara de Natacha, uno de sus ojos estaba completamente azul, del mismo azul que sus ojos, pero sin lo blanco o sin el iris, todo completamente azul. Cuando Natacha se da cuenta que estaba viéndola intensamente a los ojos, ésta se tapa el ojo con una mano y con la otra intenta recoger el líquido negro que parece gelatina o slime, más que otra cosa. Pero no tarda en llegar la razón por la cual Natacha estaba corriendo. Dos hombres vestidos de negro y con gafas oscuras abren la puerta agresivamente y estaban a punto de correr hacia Natacha hasta que me ven ahí parado mirando a Natacha recoger sus cosas del suelo. Natacha agarra la botella y deja la lonchera en el suelo y los sigue corriendo, ambos ojos ahora completamente azules. Los dos hombres comienzan a caminar casualmente hacia el camino de Natacha y yo, confundido, decido seguirlo a mi clase. Los rumores al final del día era que como Natacha había sido bulleada en el recreo, su papá y su tío vinieron a recogerla. Casi nadie le importó el rumor porque estábamos mucho más emocionados por irnos de vacaciones. Al llegar a mi casa se lo conté a mis padres, pero ellos solo me respondieron que mi imaginación es muy activa y que es más probable que los rumores son verdad y esos eran su papá y su tío. Sobre la gelatina negra en su lonchera, me dieron la plática sobre cómo todas las culturas comen cosas diferentes y aunque nos parezca poco apetecible a nosotros, para ellos no lo es. Intenté disfrutar mis navidades, pero cuando regresamos de nuestras vacaciones, Natacha ya no era parte de nuestro salón. De hecho, nunca más la volví a ver en la escuela, lo que solo avivó mis sospechas aún más de que Natacha era una extraterrestre encubierta, secuestrada por los hombres de negro. Creo que mi auto está siendo localizado por extraterrestres. Te cuento con más detalle. Hace 4 meses mi auto se quebró y resultó ser más barato comprar otro auto que arreglarlo. Así que comencé a buscar autos usados porque para eso me daba el presupuesto. Luego de reunirme con varios vendedores, terminé comprando un 2001 Buick LeSabre por un muy buen precio, porque el hijo de una señora que falleció estaba desesperadamente tratando de vender todo a tiempo para regresar a su estado. Por eso fue fácil regatear un precio mucho más barato. El carro funciona en excelentes condiciones para un carro de su edad, pero mis sospechas que el carro es perseguido por ovnis comienza a ser cada vez más. El carro funciona en excelentes condiciones para un carro de su edad, pero mis sospechas que el carro es perseguido por ovnis comienzan a crecer cada vez más.
Ahora que estoy alerta sobre mis sospechas, capto con mejor facilidad las pistas y en retrospectiva esto lleva sucediendo desde el primer día sin darme cuenta. He dejado de usar el radio ya que de vez en cuando comienza a cambiar de estación más y más rápido, creando solo ruidos desagradables. He tenido que reemplazar la batería del auto, ya que en 3 ocasiones, cuando voy al garaje, el auto tiene las luces prendidas cuando estoy más que seguro que las apagué antes de entrar a la casa. Y también reemplacé la llanta delantera porque pensé que se había estropeado, pero la nueva llanta también se desinfla a pesar de ser nueva. No sé si los extraterrestres seguían a la doña y ahora me siguen a mí porque llevo su auto, o si esto empezó conmigo, pero ya es la segunda vez desde que me compré este auto que voy de camino a mi casa al salir de trabajar de noche y veo cosas en el cielo que me siguen. La primera vez estaba escuchando música cuando se comienza a cambiar las estaciones y cuando apago radio un destello brillante casi me ciega al brillar directamente encima de mi auto. La segunda vez el destello no fue justo encima de mi auto, pero detrás de mí, así que decido sacar la cabeza por la ventana y ver qué me seguía. Cuando veo en el cielo algo veloz desaparecer de mi vista, y un helicóptero comienza a intentar perseguir este ovni. Ya no me siento cómodo manejando este auto. Cada vez que estoy dentro me siento como si me estuvieran viendo. Ya no uso radio y hasta estoy reuniendo dinero para comprar otro auto porque la paranoia de que los extraterrestres me vengan a secuestrar por seguir usando el auto casi no me deja dormir. A veces tengo sueños raros en donde no importa lo que haga, a dónde corra o con quién esté, termino dentro del auto de alguna manera. Hola Daya, mi nombre es Ivonne y tengo 39 años. Hace 25 que vivo en Filadelfia. Siempre he sido el tipo de personas que no cree ni en su propia sombra, pero recientemente me pasó algo que me ha puesto a pensar más profundo sobre estos temas. Soy una mujer que le gusta el baile. Los fines de semana me la paso de club en club con mis amigas y el novio que tenía en ese entonces no le gustaba eso, a pesar que me conoció bailando. Trevor era medio abusivo y manipulador. La historia que te cuento sucedió luego de que Trevor me fuera a buscar al club en donde estaba con 2 amigas y me sacara por el brazo. Este me obligó a montarme a su carro y comenzamos una fuerte discusión, en donde Trevor se estaciona en una calle que nunca transito y me grita que me baje y no lo llame más. Me dejó sola en una calle que no conozco, en el medio de la noche, y peor aún, me doy cuenta que mi teléfono se quedó en su carro. Así que comienzo a caminar a ver si reconozco alguna calle y me sentía cada vez más perdida. Mi paranoia de que algo malo me fuera a suceder solo incrementaba hasta que vi lo que vi en ese callejón. No soy chica de sorprenderme con facilidad. Cuando vives en la ciudad ves de todo en la calle. Imagínate cualquier situación y probablemente la he visto en las calles. Asaltos, diversión adulta, peleas. He visto de todo. Al principio pensé que era alguien siendo apuñalado. Y aunque sé que esas cosas no se miran mucho si no quieres unirte al conflicto, algo en mí no podía quitar la mirada. Estaba muy oscuro, pero la silueta de la persona que estaba encima de la otra no parecía tan humana. Pasé unos minutos intentando disimular mientras miraba casualmente, cuando de repente la persona encima de la otra voltea su cabeza y se me queda mirando. Intenté seguir mi camino y mirar hacia el otro lado, pero no podía. Me sentía como si estuviera congelada en ese espacio. Sentía la mirada de la persona directamente hacia mí. Sentí mucho miedo. En un abrir y cerrar de ojos, un destello blanco sale detrás de estas personas y es ahí donde puedo ver que esta persona no era una persona. Tenía un paño cubriéndole la cara, pero sus ojos eran demasiado grandes para ser humanos y sus brazos mucho más largos que los de un humano, sobrepasando las rodillas. El destello desaparece y ambas personas desaparecen junto a él. Me quedé quieta, inmóvil, casi sin respirar
intentando procesar lo que acontecí sin encontrar explicación alguna. Luego de unos minutos escucho a alguien detrás de mí decir, ¿a quién busca? De una manera un tanto agresiva, pero no me molesté porque al escuchar su voz fue como si pude volver a mi propio cuerpo. Por fin me podía mover de nuevo. Le pedí disculpas a la persona y crucé la calle para acercarme más al callejón, y al pasarle por el lado no había nadie en él. Por días no podía dejar de pensar en esa criatura y casi no podía dormir con un miedo intenso de encontrarme con esa cosa. He pensado que podría ser una alucinación, que me embriagué mucho y imaginé lo que no era, que fue un sueño o que malinterpreté una situación normal. Si me preguntan, aún respondo que no creo en lo sobrenatural o en mitologías, pero algo dentro de mí aún no puede justificar lo que me encontré en ese callejón. Y si te preguntas sobre mi ex, no te preocupes. Desde ese día no le volví a hablar, a pesar que intentó volver conmigo un par de veces. Yo soy Joshua, de Orlando, Florida. Mi papá es cubano y mi mamá es de Puerto Rico. Tengo 19 años y te cuento lo que vi en un avión hace par de meses atrás mientras iba de visita a visitar la parte de mi familia que es de Calley, Puerto Rico. No sé por qué los vuelos más baratos siempre son a horas súper tardes, pero como a mi familia le gusta ahorrar dinero, siempre terminamos comprando los pasajes más baratos, a horas locas de la madrugada. Viéndole el lado bueno a la situación, es más preferible tomar vuelos a estas horas porque puedes dormir y sientes que en un ratico ya llegaste a Puerto Rico. También somos del tipo de familia que no les parece importante estar todos juntos en el avión. Después de todo, vamos para el mismo lugar. La meta es tener el pasaje más barato. Si no nos toca juntos, no importa. En este vuelo, mi mamá estaba súper lejos de nosotros, pero mi papá estaba en el asiento del medio frente a mí y yo en el asiento de la ventana detrás de él. Inmediatamente que el avión sale, mi papá se queda dormido y yo intentando dormir solo escuchaba música en mi celular con mis audífonos. Como 35 minutos después, finalmente comienza a darme sueño. Y en esas de estar medio dormido y medio despierto, noto una breve luz a lo lejos en la ventana. Intento buscarle la forma porque está un poco mal iluminada desde abajo hacia arriba y enfocando mejor mis ojos me doy cuenta que es una esfera metálica. Cuando me doy cuenta que lo que estoy mirando no es otro avión o algún helicóptero, abro mis ojos por completo y la veo en todo su esplendor. La esfera está totalmente inmóvil, flotando. Mi primer instinto es intentar despertar a mi papá, así que comienzo a mover su asiento mientras susurro, «Papi, papi, mira esto, papi». Pero mi papá no se levanta y la persona a mi lado se quita el cubreojos y me mira mal, con cara de que me calle, y vuelve a dormirse. Se me ocurre grabar con mi celular, pero ya no estaba ahí. La esfera se había ido. Por más que cambié la iluminación, el enfoque, cámara delantera, cámara trasera, no se veía nada. Entonces mi papá por fin se da la vuelta para preguntarme, ¿qué es lo que quieres que vea? A lo que yo respondo, ya para qué, olvídalo. Y él se vuelve a dormir. Estuve el resto del vuelo pendiente a la ventana, con mi celular listo para grabar esta vez si volvía a aparecer, pero aterrizamos y nunca volví a ver nada. Luego de comentarle a mi mamá, ella dice que pudo ser que me quedé dormido y soñé eso por un segundo, pero yo estoy más que seguro que lo que vi fue real. Una esfera metálica sin ventanas ni hélices, iluminada por una luz azulada de abajo hacia arriba. Y esto sucedió entre Orlando, Florida y Puerto Rico. Yo soy asistente de un abogado y estoy tomando llamadas todo el día mientras hago otras tareas como buscar almuerzos, llevar ropa a planchar o el típico café. Así que tengo bastante experiencia en multitasking. Hay veces que estoy en algún lugar con poca señal y las llamadas se cortan o se escucha raro, pero nunca había tenido la experiencia que tuve el año pasado cerca de Año Nuevo.
Estaba llevando unos documentos a un cliente de mi jefe en un lugar no tan visitado del área. De este tipo de lugares que la gente evita manejar para evitar problemas. Encima de mis nervios, no había mucha señal en el área, así que si me asaltaban, probablemente ni podía llamar a la policía. Entro al edificio y le entrego los documentos a una señora mayor que al parecer no tenía más nadie con quien hablar porque me comenzó a contar la historia de su vida y la razón por la cual había contratado a mi jefe para que le ayudara con unos problemas familiares. Yo tratando de ser amable le respondía y tan pronto daba 1 o 2 pasos me traía otro tema. Yo mirando mi reloj se me estaba haciendo tarde para volver a la oficina y no sabía qué hacer para no parecer grosera. Entonces, como una señal del cielo, suena mi teléfono. Yo dando gracias a Dios, le hago señas a la señora que me están llamando y le digo, disculpe, mi jefe me llama, tengo un buen día, y camino lo más rápido del edificio antes que se le ocurra otro tema a la señora. Contesto el teléfono mientras estoy caminando hacia mi carro y al principio sonó como los ruidos que hacía el internet antes cuando tenías que conectarlo al teléfono de tu casa, pero diferente, menos musical y más entrecortado, como si fuera clave Morse, pero no sé clave Morse, así que no sabría decirte si tenía algún mensaje. Llego frente a mi carro y decido colgar la llamada, probablemente un error o un fax mal enviado, pero justo que voy a colgar, sale una voz bien extraña, ni femenina, ni masculina, casi animalística. Y solo repetía lo mismo una y otra vez. No entendía el lenguaje, pero sonaba algo parecido a Raeso Sonderi. Una y otra vez, como un mensaje desesperado. Raeso Sonderi, Raeso Sonderi. Mi curiosidad me mantuvo en la llamada mientras encendía mi carro y me acomodaba para volver a la oficina. Sin pausar, Raeso Sonderi. Cuando estoy a punto de comenzar a manejar, la voz se detiene y un ruido muy fuerte, como unas ollas cayendo al piso, y se cae la llamada. Busco en la aplicación de traducciones y en Google Raeso Sonderi a ver si me sale alguna traducción o algún resultado. Y en búsqueda específica no me sale nada. En traducción no me sale nada. Y en búsqueda generalizada me sale una flor rosada llamada Oaxis ecoloniana que no tiene ningún sentido. Ese día en la oficina no podía parar de pensar en esto. Al llegar a mi casa seguía buscando sin encontrar nada que tuviera sentido. Con doble S, con Z, Raeso no significa nada. Sonderi con Z significa sin. Con S significa especial. También hay un estudio ártico en donde hablan de unas algas llamadas Acrosiferia sonderi, pero nada tiene sentido. De vez en cuando, de la nada, en mi mente sale ese Raeso Sonderi y un sentimiento de angustia me inunda por unos minutos. Pero hasta el día de hoy no sé qué rayos sucedió en esa llamada extraña. Esto me pasó cuando tenía como 14 años en la granja de mi abuelo. Mi mamá entonces era azafata, así que en verano ella tomaba todo el trabajo que podía, dejándome con mis abuelos. De hecho, era mi parte favorita y anhelaba que llegara el verano porque mis abuelos me consentían mucho y me encantaba cuidar de los animalitos que siempre tenían, como cabritas y burritos. Ahora, no porque eran bonitos significa que era un trabajo fácil y mis abuelos sí me consentían, pero también eran bien estrictos con mis deberes. Por eso tenía que levantarme bien temprano en la mañana a alimentar los animales y luego en la tarde entrar los animales cuando se ponía el sol y terminaba ya de noche. No era inusual ver algún animal salvaje, especialmente en la noche, pero un grito los ahuyenta o en un caso más fuerte, un balazo con la escopeta de mi abuelo en la pared del establo era suficiente para ahuyentar el animal en la distancia. Pero nunca me había asustado tanto como esa noche, pues lo que vi no era un animal, era una criatura como ninguna otra.
Luego de encerrar todas las cabras, tenía que volver al pastizal por el burro, y cuando estoy a punto de entrar al establo, veo un celaje por una de las ventanas. Algo estaba dentro del establo. Pensé que era un oso o algo parecido, así que amarré el burro en un árbol para poder entrar por la puerta en donde estaba la escopeta y poder ahuyentar al oso. Cuando me asomo con la escopeta en mano, me di cuenta que no era un oso. De hecho, no era como ningún animal que había visto antes. Se paraba como un humano y tenía dedos muy largos que estaban intentando abrir donde estaban las cabras. Así que le grité muy fuerte y se fue corriendo, a lo que me entró valor de perseguirlo y disparar al aire para ahuyentarlo. Y fue ahí cuando me helé como una escultura de hielo, pues al escuchar el tiro se detiene y lentamente mira hacia atrás y se me queda mirando fijamente. Unos ojos negros, muy grandes, y que me llenaban de pánico. Sentí como si hubieran sido 2 horas que nos miramos fijamente. Sentí como si intentara decirme, ¿cómo te atreves a dispararme? ¿No ves que ya me salí? Aunque intentaba moverme, no podía. Solo podía estar ahí, congelada, intentando reconocer la criatura, pero estaba muy oscuro. Solo veía sus ojos por la luz que reflejaba del establo. Mi abuelo salió preguntando si todo estaba bien y entonces fue que pude moverme. La criatura salió corriendo y no la volví a ver. Cuando mi abuelo llegó, me preguntó qué había pasado y aunque parte de mí quería gritar, ¡hay un monstruo raro en el monte! Una emoción me consumió y me dio mucha tristeza. No quería que mi abuelo se fuera detrás de esa cosa y lo matara. Por eso le dije que un oso bebé se había metido al establo y lo ahuyenté a balazos. Mi abuelo se vio orgulloso, me ayudó con el burro y nos metimos dentro de la casa. El resto del verano me costó hacer mis deberes de la tarde, con un miedo intenso de volverme a encontrar a la criatura extraña. Pero nunca la volví a ver, ni ese verano, ni ningún otro. Hola Daya, mi nombre es Mariluz, tengo 40 años y soy de Ponce. Esto que te cuento pasó cuando yo tenía 23 años cerca de La Guancha. Para ese entonces estaba estudiando en la universidad y era común irme con mis compañeros de clase los fines de semana a beber, bailar y pasarla bien. Y eso era lo que estaba haciendo ese día de noviembre. Me la pasé toda la noche emborrachándome, perreando y divirtiéndome. La amiga que estaba guiando tenía un familiar a unos 15 minutos caminando, por eso decidió dejar su carro frente a la casa del familiar, para no preocuparse que le pasara algo, ya que es común que te rompan un cristal para robarle el radio a tu carro. Frente a la casa de su familia lo cuidarían mejor, y sonaba como una buena idea cuando el sol aún estaba alumbrando. Pero a las 3 de la mañana, 3 mujeres solas caminando por ahí se vuelve un poco más peligroso. Nos habíamos quitado todos los zapatos porque bailar por horas en tacos le destruye los pies a cualquiera, y no sé qué era peor, caminar en tacos o pisar todas las piedras descalza. Pero como estábamos bien borrachas, el pensar lógicamente no era prioridad. Una de mis amigas decide volverse a poner los tacos porque ya no aguantaba las piedritas, y no dio 5 pasos cuando uno de los tacones se le rompe. Todas estábamos tratando de aguantarnos la risa para no despertar a nadie, pero cuando la del tacón roto decide tirar el taco como baloncelista a un zafacón frente a unos árboles, no nos pudimos aguantar y parecíamos una manada de hienas riéndonos en medio de la calle a las 3 de la mañana. Pero nuestra risa no duró tanto, pues cuando procede a tirar el segundo tacón de la misma manera, esta no mide su fuerza y el tacón cae más allá de zafacón, dándole a algo que hace un chillido de dolor. Pensando que le dio a un perro, nos acercamos para ver si necesitaba ayuda, pero a lo que mi amiga le dio con el tacón no era un perro. Esta criatura era como de 3 pies de alto, sin ropa, con la piel pálida y de ojos bien grandes, completamente negros. Pegamos un grito de terror al no poder reconocer qué animal o criatura era esa. Este grito hizo que el pequeño extraterrestre corriera a esconderse entre los árboles. En eso sale un señor a su balcón a gritarnos que nos callemos la boca y dejemos de hacer tanto escándalo. Seguimos caminando rápidamente hacia la casa del familiar de mi amiga y mientras nos llevaba a nuestros apartamentos, llegamos a la conclusión que lo que vimos tuvo que ser un extraterrestre. Se paraba como un humano, pero era demasiado pequeño y flaco como para ser un humano. Se veía muy diferente como para ser un niño y definitivamente no era un animal, al menos uno que sea común ver en Puerto Rico.
Nunca más volví a ver algo como lo que vi esa noche, aunque luego de ese día evito fijarme en objetos en la oscuridad con miedo que lo vuelva a ver. Hola a todos, soy Eric Negrón y quiero compartir con ustedes una experiencia que me dejó boquiabierto y honestamente un poco desconcertado. Yo soy de Cabo Rojo, Puerto Rico, pero me fui a estudiar arquitectura en Nueva York. Era una noche de otoño y yo estaba en mi pequeño apartamento en el último piso en Brooklyn. Estaba trabajando en un proyecto para una de mis clases cuando por frustración decidí salir al balcón a fumarme un cigarrillo, cuando escuché un ruido extraño que provenía del techo, como si alguien estuviera pisando fuertemente y apresurado, lo que me pareció extraño porque el techo de mi edificio estaba cerrado con llave y prohibido el paso. No le presté mucha atención hasta que una ráfaga de viento muy fría para otoño me golpeó la cara. Luego veo un destello en el techo del edificio frente a mí y aparece una criatura alta y delgada, con un tipo de casco de cristal negro. Se podía ver una cara dentro, pero no por la oscuridad del cristal no vi nada descriptivo. En la mano llevaba un aparato que parecía un celular de los años 80, pero mucho más grande y de metal cromático. Al principio no creía lo que veía. Sentí como si estuviera soñando, parado sin saber qué hacer. Como 15 segundos después, la criatura comienza a caminar hasta el otro lado del techo, y cuando llega al borde, desaparece en un instante. Ahí sí que sentí que tenía que ser un sueño. Esto no podía ser real. En cuestión de segundos, apareció en el techo del edificio adyacente. No pude creer lo que estaba viendo. Pensé que quizás estaba imaginando cosas, o que mi mente estaba alucinando por el cansancio. La figura desapareció de ese edificio y volvió a aparecer en el techo de un tercer edificio, aún más lejos. Siempre de la misma manera, llegaba hasta el borde y en un destello aparecía y reaparecía al otro lado. Siguió así durante 3 minutos, hasta que ya estaba tan lejos que no podía ver los destellos en los techos, pero lo vi brincar como 6 techos distintos. No podía encontrar una explicación lógica para lo que había visto. No era un truco de luces, ni un reflejo extraño, ni siquiera una ilusión óptica. Era algo que desafiaba toda lógica. Terminé mi cigarrillo lentamente, intentando comprender mi realidad. Esa noche me pasé despierto, mirando mi proyecto de arquitectura sin poder dejar de pensar en el marciano o viajador del tiempo que vi en los techos. Se lo comenté a unos amigos unos días después, pero su reacción fue tan pésima que no se lo he vuelto a contar a más nadie. Hasta ahora que te lo cuento a ti. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos Alienígenas, si aún estás en este planeta. Bye.